Dios le bendiga, amados, nuevamente. Soy el pastor Lorona, que nuevamente estamos aquí, llevándole palabra de Jehová. Esa es nuestra misión y nuestro propósito, de que usted alcance la bendición del Señor y usted prospere en el Evangelio de Jesucristo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a hablar en este día, comenzando del verso 4. Hechos 8, 4. Mire el primer verso, porque queremos que usted entienda bien este asunto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando hubo la persecución del Evangelio, fueron esparcidos por muchas partes, se fueron para muchos lugares. Claro, ese era un propósito del Señor, para cuando comenzara la evangelización entre ellos, pudieran alcanzar todo territorio posible, alabanza el nombre del Señor, para evangelizar. Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, este Felipe que está aquí, no es el apóstol. Este es el otro Felipe, el que era evangelista, amén, y que tenía unas hijas que profetizaban, alabanza el nombre del Señor, y que Dios usaba poderosamente a este varón, un varón dedicado al Señor. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Usted tiene que entender y saber, me imagino que usted sabe esto, en Juan capítulo 4, Samaria fue constituida un lugar de misiones. Eso, cuando Jesús tuvo el encuentro con esta mujer que históricamente se llama Potina, que tenía muchos maridos, 5 maridos, constituyó a Samaria un lugar de misiones, de evangelización. Y Samaria pues tenía varios detalles que hay que entender. Samaria era un lugar donde había mucho ocultismo. Y ahí hay una situación que usted debe de conocer. Había un hombre, no se sabe por qué, pero la mayoría de las personas que se declaran mesías, que se declaran líderes espirituales por alguna razón extraña, esto es un detalle histórico, se llaman Simón. No sabemos la razón, pero la mayoría se llaman Simón. Había un hombre llamado Simón. Este hombre tenía unas facultades diabólicas tremendas. Se cree que él estaba poseído por un cosmocatropa, una potestad gigante. Pues este hombre, el cual era de Samaria, alabanza el nombre del Señor, y murió en el año 65. Este hombre, Satanás lo usaba poderosamente. Tenía un acto de levitación, este hombre, que esa fue la contienda que él tuvo más tarde en Roma, Italia, con el apóstol Pedro. Ahora, este hombre tenía una actividad en levitación, se levitaba él, que la gente pensaba que él estaba volando. Esto es un detalle histórico, ¿ok? Cuando miramos los escritos de Iranio, de Justino Mártir, amén, de Hipólito, están escritos esos detalles, que este hombre levitaba a una altura grandísima. Eso se debe al poder satánico que él tenía. Y es importante que entienda este detalle, porque vamos a ver bien el texto. Dice, versículo número 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo. O sea que el mensaje de Felipe era cristocéntrico, ¿ok? Basado siempre en la doctrina pura del Señor. Ahora, quiero que entienda algo. La palabra sigue diciendo, mire esto, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El hombre estaba tan ungido, Felipe, que la gente estaba realmente anestesiada, escuchando el mensaje poderoso y ungido del Señor Jesús a través de Felipe. Ahora, quiero que entienda bien esto porque quiero enseñarle una enseñanza que usted debe de aprender. Dice la palabra del Señor, pero muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, que el Señor está usando poderosamente a Felipe y estaba haciendo grandes sanidades. Entre todo ese gremio que se está moviendo allí, no se olvide que esta es una razón porque Jesús declaró a Samaria una ciudad misionera cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y esas son profecías que se tenían que cumplir. Ahora, mire la palabra del Señor, dice la palabra, verso 7, pero muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esas eran las señales que Jesús habló: paralíticos, sordos, mudos, ciegos. Eran las señales mesiánicas que el Espíritu Santo había hablado y que Jesús personalmente habló para hablar acerca de la venida del Mesías, y eran las señales como sucedió en el caso de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le dijo al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Díganle a Juan que los sordos oyen, que los mudos hablan. Díganle eso a Juan, que los ciegos ven, porque eran las señales mesiánicas. Siempre Jesús usaba ese tipo de señales y decía, y que los muertos son resucitados. Pues el mensaje de Felipe era un mensaje mesiánico, un mensaje de poder y de gloria. Ahora mire lo siguiente, dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, el que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Usted sabe, hay tres tipos de magia: la magia negra, la magia neutral, alabanza en nombre del Señor, y la magia blanca. Y esas magias, hay diferentes tipos de demonios que se manifiestan de esa manera. Pero Satanás sabía lo que Jesús había hablado a Potina, allá, de que había convertido a Samaria en una ciudad misionera. Así que este hombre estaba en el lugar correcto de parte de Lucifer. Ahora, mire, la palabra del Señor sigue diciendo, verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Déjeme decirle que este hombre, cuando estuvo allá en Roma y fue a ver al emperador Claudio, amén, en el año 41 a 55, que era un emperador que tenía el rostro lleno de barro. Ese fue el emperador que se escondió en las cortinas. Alabanza en nombre del Señor. Allí idolatraron a este hombre, hicieron de él un dios. La gente pensaba que Simón, el que apoderaban el mago, que era mago, era un dios, que realmente era un dios. Entonces, esto está sucediendo porque la falsificación tan grande de Lucifer usando a este hombre Simón, dice la palabra del Señor, a este oigan atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Dunamis Megale, es la frase. Porque él hacía
unos milagros de parte de Satanás enormes que dejaban a la gente con la boca abierta. Ahora, es interesante notar cómo un hombre de Dios, como lo era Felipe, que Dios está haciendo a través de él unos milagros enormes, no detecta ciertas circunstancias. Y yo quiero, la razón por que estoy predicando de esto es porque yo quiero que usted sepa lo que está pasando hoy día en las iglesias y el resultado y el peligro que se corre una persona que participa de esto. Porque Simón el mago, aunque físicamente ya está muerto, el espíritu de Simón el mago sigue vigente en las iglesias, y le voy a enseñar de qué manera. La Biblia dice, mire esto, y estaban atentos porque con sus artes mágicas, dice la palabra del Señor, quiero que entiendan bien, este hombre con sus artes mágicas, dice la palabra del Señor, estaba engañando a la gente y se hacía pasar por uno grande, que era un supuesto siervo de Satanás, pero no lo era, dice el verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Él llevaba mucho tiempo en Samaria y había mandado ya mucha gente para el Seol, porque mucha gente creyeron en su enseñanza y murieron en la perdición. Entonces es importante que tú vayas entendiendo estos detalles. Ahora mira bien, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe pues comenzó a bautizar hombres y mujeres en el nombre de Jesús, los que aceptaban a Cristo, claro, como Salvador y Redentor de ellos. Ahora, es ahí, yo quiero que usted entienda por dónde se mete Satanás en las congregaciones. Satanás hoy día en las congregaciones viene disfrazado de pastor, viene disfrazado de evangelista. Esa es la manera que él entra hoy día en las congregaciones. Se da cuenta que el engaño siempre estuvo vigente. Y viene de la manera que Simón el mago lo practica. Ahora, mire bien. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La pregunta es que Felipe no detectó, no sé por qué, correctamente lo que iba a suceder. La Biblia dice, mire esto, también creyó Simón. Esa palabra creyó, Simón, no es la misma palabra que se aplica al que creyó realmente, verdaderamente en el Señor Jesús. Usted se da cuenta, uno de los problemas que tenemos nosotros con estas cosas es que están escritas en español o en inglés o en alemán, y es el koiné griego que te hace la diferencia en esa creencia. La creencia de este hombre fue una creencia ficticia, una creencia porque pudo engañar hasta cierta manera. El mismo hombre de Dios Felipe también creyó en lo que él decía. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndole bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Cómo Felipe anda con un hombre que usa Satanás con un bautizo ficticio? ¿Se está dando cuenta? Y usted debe de entender que hay mucha gente en los altares que son ficticios. Pero ahí todavía no he llegado al punto que le quiero enseñar. Le dije, ¿verdad?, que históricamente sabemos que la mayoría de las personas que Satanás usaba
y engañaba a la gente, casi siempre se llamaban Simón. Ahora, es importante que usted pueda ver la motivación de esto. Aquí se va a formar y se formó una doctrina que interesantemente nació en Samaria. Y esa doctrina que nació en Samaria, bajo el liderato de Simón el Mago, todavía se practica en las iglesias. Y es importante que usted entienda estos principios. Usted no puede seguir engañado en la iglesia que usted está, o a quien traen a, entre comillas, a ministrar. Usted tiene que aprender. Estas enseñanzas están aquí para que usted aprenda. Alabanza en nombre del Señor. La Biblia sigue diciendo lo siguiente. Mire la palabra del Señor. Continuamos en el verso 13, segunda parte. Y Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Él miró. No se olvide que Simón el Mago tenía poder. Simón el Mago tenía poder. Dice la palabra que con el poder que el diablo lo usaba, mucha gente estaba engañada. Es más, hasta en Roma lo hicieron un dios. El emperador en aquella ocasión. Ahora, ¿qué sucede? La fama de él se regó por todas partes. De Simón el Mago. Se levitaba altamente. Hacía milagros de parte de Satanás. Y prodigios de parte de Satanás. Son milagros y prodigios vacíos. Yo le enseñé una clase de esto la otra vez. Ahora, nótese que dice grandes milagros. Grandes mega milagros. ¿Ok? Hacía este hombre. Ahora mire la palabra. Se quedó atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juanes para poder verificar que una obra era de Dios. Dos apóstoles originales, porque el número 2 es el testimonio, ¿verdad? Tenían que ir y verificar. Ahora, deciden enviar a Pedro y a Juan que vayan a Samaria para verificar y poner el sello apostólico que lo que está pasando en Samaria es totalmente del Espíritu Santo de Dios por los labios de Felipe. Pero qué sorpresa. La palabra sigue diciendo claramente, mire esto, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. No se olvide que ya en el cementerio habían dos enterrados, Ananías y Zafira, por la revelación del Espíritu Santo sobre Pedro. Ahora, Pedro tenía una visión poderosísima. Dios le revelaba las cosas. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien la palabra. Los cuales, habiendo venido, oyeron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Claro, se pusieron alegres todo el mundo. Aquí ahora llegó Pedro y Juan, y ahora aquí se va a orar, y definitivamente el Espíritu Santo va a descender sobre los que han recibido, incluyendo los que se bautizaron ya. Y ahí estaba en ese núcleo, en ese número, estaba el mago, ¿ok? Simón el Mago, que era un hijo de Satanás, y sabemos que siguió siendo un hijo de Satanás después del bautismo. Ahora, este hombre viene con la mente de crear ahí mismo, en ese lugar, una doctrina, la cual se llama simoanismo. Simoanismo. El grupo de simoanismo todavía está vigente. Viene Simón, pues viene el nombre Simón, anismo.
¿Y cuál era esa doctrina? La doctrina que levantó y que todavía sigue Satanás usando en las congregaciones. Se la voy a explicar en un minuto. Ahora, la palabra sigue diciendo, mire esto, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, mire esto, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. De ese texto se levantó otra doctrina fuera de la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Es otra doctrina pagana, mundana, que no es del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la palabra dice, mire esto, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se ve que el Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos. Y ahí es que está el detalle. Es posible que Simón el mago, Satanás le había revelado ciertas cosas y él sabía que el uso de las manos, que son los dos canales de Jehová, se usaban para recibir poder. Y él venía por esa línea. Déjeme decirle, amado, usted tiene que practicar 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22 nos enseña, no impongas con ligereza la mano a ninguno, consérvate puro. Entonces, cualquier persona que llega a la iglesia, y esta es la mala costumbre, y le dice, yo voy a orar por ustedes, pasen al frente. Usted en su ignorancia pasa al frente para que ese individuo que usted no sabe cómo está, porque está en el altar diciendo yo soy siervo de Dios, Dios me usa, y usted se está creyendo todas esas cosas. Pero en su ignorancia, cuando ese hombre lo pasa a usted al frente y él le pone las manos, se aplica inmediatamente lo que Pedro dijo, de lo que tengo te doy, recibe. Pero si lo que tiene ese hombre es tiniebla y pecado, porque usted no sabe, usted no conoce a ese hombre llegó a eso, lo invitó su pastor o quien alguien lo conoció, pero puede venir lleno, hermano, de malicia y de pecado. Y como Pedro dice, de lo que tengo te doy, recibe, usted va a recibir, va a haber una transferencia de espíritu sobre su vida. Y luego usted se pregunta, ¿por qué yo me he decaído en el Señor? ¿Por qué ya yo no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué ya yo no leo la Biblia? Y es que un espíritu de inmundicia pasó a su vida. Porque el que le puso las manos estaba sucio. Consérvate puro. ¿Ok? 1 Timoteo 5:22. No imponga a nadie las manos con ligereza. Pues déjeme decirle, quiero que entienda bien esto, ahí se metió Simón el mago, el cual, por alguna razón, Felipe no pudo detectar. Y sabemos que no lo pudo detectar por lo que va a suceder en los próximos textos. La Biblia dice, versículo número 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, mire esto, habían sido bautizados. ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo no había descendido? Porque ahí en esa ciudad estaba Simón el mago y la gente estaba confusa. La gente decía, este es el Espíritu Santo de Dios, porque este es el gran poder de Dios, dice la gente. Este es el que tenía el mago, este es el gran poder de Dios, pero ese era el poder del diablo. Y eso está pasando en las iglesias hoy día. Hay muchas personas que han recibido la imposición de manos por personas que son representantes de Simón el mago. Pero como no le enseñan estas cosas a usted está creyendo que el primero que llega, el primero que profetiza es de Dios, porque viene con esa historieta, porque esa gente llega para que poder lograr hacer lo que enseñó Simón el mago. En la misma doctrina que hasta el día de hoy existe de Simón el mago. Simón el mago se murió, sí, físicamente, pero no espiritualmente hablando. Los planes de Simón el mago continúan activos hoy día. Ahora, mire bien la palabra del Señor.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al principio no lo recibían porque el ambiente que estaba, la atmósfera que estaba, era diabólica. Allí estaba Simón el mago, haciendo prodigios y señales también. Ahora, como Pedro era un hombre de verificación espiritual, ¿ok? ¿Se acuerda cuando aquel hombre le mintió a Ananías y su mujer Zafira? Que le mintieron. Mira, no le has mentido a los hombres, a mí tú no me has mentido, le has mentido al Señor. Ahora, dice la palabra, entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, nótese. Este hombre Simón lo que quería era formar la creencia de que se puede negociar con el Espíritu Santo a través de ofrendas. Y esto es importante que uno entienda. Él decía, si yo recibo el poder cuando los apóstoles pongan las manos, yo lo voy a tener. Pero para eso yo voy a comenzar un negocio con el Espíritu Santo de Dios. O sea, como si el Espíritu Santo de Dios fuera hombre que pide dinero y que pide ofrendas para hacer milagros. Ahora, vamos a pensar algo así, un momento aquí. Hay muchísimos pastores, escúcheme bien, abra sus ojos ahora, y evangelistas y supuestos misioneros que andan pidiendo ofrendas y te prometen y te dicen, cuando yo ore por ti, tú vas a ser sanado. Pero tienes que dar una ofrenda. Porque Dios, cuando tú ofrendas, Dios te dice todas estas cosas, Dios se agrada. Entonces ese espíritu captura esas mentes. Entonces hay personas que dan buenas ofrendas, grandes ofrendas, esperando una sanidad del Espíritu Santo de Dios. Quien está trabajando ahí es Simón el mago. Porque te voy a enseñar cómo se ofrenda al hombre de Dios. ¿Ok? Entonces, hay gente que han formado de la iglesia un negocio. No quieren trabajar. No quieren hacer nada. Pero sí quieren estar de altar en altar. ¿Ok? Ministrando el mensaje de Simón el mago. Y te piden, y el pastor mismo también está involucrado en esto y hasta dicen, vamos a recoger una ofrenda y hasta dicen para el siervo de Dios. Y el pastor al hacer eso está participando de la doctrina de Simón el mago. La pregunta, ¿y cómo yo resuelvo esto? Te voy a enseñar en unos minutos. Vamos a seguir primero por el texto. La palabra sigue diciendo, mire esto, versículo 20, 19, dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Mire el diablo hablando. Mírelo, porque el que está hablando es Simón el mago. Negoció o quería negociar con el Espíritu Santo en la persona de Pedro. Pero el mismo Espíritu Santo, claro, como Pedro un hombre transparente con el Señor, por eso Dios permitió que fuera él y Juan, ¿ok? Porque todo esto no lo detectó Felipe. Es más, Simón el mago andaba con Felipe, posiblemente Felipe le estaba cargando a Felipe la maleta, por decirlo así. Ahora, mire bien, se da cuenta cómo la iglesia está engañada.
¿Usted se da cuenta cómo se han metido estas sabandijas en las iglesias? ¿Ok? Y esta gente está engañando al pueblo de Dios. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Seguimos. Estaba en el versículo número 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Es una maldición para tu vida lo que tú estás haciendo. Si tú estás pidiendo dinero para lucrarte en el nombre del Espíritu Santo, eso es una maldición. ¿Ok? Ahora, mira la palabra, sigue diciendo, porque, mire esto, tu dinero perezca contigo. No solamente va a perecer la persona, está diciendo Pedro, va a perecer las ganancias que tú hayas hecho, las finanzas que tú hayas hecho, fueron hechas por una doctrina diabólica de Simón. Eso también va a perecer. Todo lo que tú adquieras de esa forma, usando el nombre del Señor, pero disfrazado, porque verdaderamente quien te usa el diablo, tú estás haciendo fraudes, engaños. Entonces el fraude y el engaño no es del Espíritu Santo. El fraude y el engaño viene de Satanás. Tú ese dinero, todas esas propiedades que tú hayas logrado van a perecer. Porque Dios no te las va a permitir tener. Porque tú engañaste gente, jobaste a gente. Todos esos engaños. ¿Se da cuenta, hermano? Como cuando tú adquieres dinero de alguien que ha sido usado por Simón el mago de una manera u otra, la plaga también te va a caer a ti. Uno nunca debe aceptar dinero de un fraudulento que entró a la iglesia, se disfrazó como obrero de Dios o ministro y bajo el espíritu de Simón el mago adquirió finanzas y tú participas y las tienes también. Mira lo que dice Pedro, tu dinero perezca contigo. Ahora mire la palabra del Señor, sigue diciendo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Usted ve, ahora, ¿cómo yo como pastor recibo una ofrenda? Sencillo. Dice la palabra, el apóstol Pablo hablando, que Dios puso en el corazón de los hermanos ofrendarle a él. Dios puso en el corazón ofrendarle. La ofrenda tiene que salir de la congregación hacia el hombre de Dios. ¿Ok? No que el hombre de Dios la pida. ¿Ok? Tiene que nacer primero de la congregación. Y si el pastor es de Dios, Dios le va a decir, yo quiero que tú le ofrendes, como hizo con el apóstol Pablo, a mi siervo. Pero ya nació diferente, ya nació del Espíritu. ¿Se te ha dado cuenta? Esa ofrenda es una ofrenda que Dios te la ha dado, sagrada, para ti. Ahora, yo no puedo decirle a una persona, hermano o hermana, voy a orar por ti, porque Dios va a hacer un milagro, te va a sanar, te va a quitar el cáncer, te va a quitar la enfermedad que tú tienes. Entonces, pero Dios me dice, eso es lo que dicen, pero Dios me dice que me deje una ofrenda. Ya eso pertenece a la doctrina de Simón el mago. Y espero que tú divida tu mente para que entiendas. El problema con recibir o dar dinero a un falsante es que tengo una promesa de perecer. Digo el Espíritu a través de Pedro, tu dinero perezca contigo. ¿Ok? Fíjese que todo lo que yo compre con ese dinero va a perecer, además de la persona. ¿Ok? Tenemos que tener la mente abierta. Porque hay muchos falsantes que llegan y dicen, soy pastor, soy evangelista, Dios me usa, mira lo otro. Pero yo vengo con el espíritu de Simón el mago. Ahora, mire bien la palabra de Simón. ¿Cuánta gente no se ha hecho rico? Son millonarios.
Sé de pastores que hasta obligan a la persona a que le dé diezmos y dinero personalmente a ellos. Eso se ve todos los días. Ahora, mira bien la palabra. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, tú en las cosas del Evangelio no tienes parte ni suerte. En las cosas del Señor, aquí no hay lugar para ti. Porque esa gente que está haciendo eso no tiene lugar en el reino de Dios. Escúchame bien. Y tú puedes estar sorprendido. Ay, pero nunca me habían enseñado eso. Pues ahora lo sabe, ahora lo aprende. Apréndelo bien. Ahora mire bien. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire eso. Pero no se había bautizado. Se da cuenta que él creyó, pero el creer de él no era de Dios. Él siguió en la maldad. Él siguió trabajando para el diablo. Es posible que la maldición que está en tu casa, que las enfermedades que están en tu casa o otras cosas más sean que tú has participado y has colaborado con Simón el Mago de una manera u otra, porque tú andas comprando milagros. Le da una ofrenda a un hombre que no es de Dios, amén, para que yo haga un milagro. ¿Cuánta gente no vemos en la televisión hoy día? Ahora mira bien la palabra. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que tú estás en la presencia de Dios. Dios te está mirando. Y al verte, te ve un farsante, un engañador. Esa doctrina se quedó hasta el día de hoy. El simonismo. ¿Ok? Y continúa siendo usado por Satanás, usando personas falsas que se hacen creer por hombres y mujeres de Dios. Mire esto, arrepiéntete. Se da cuenta que no se había convertido. Porque Jesús no se arrepiente de una persona que está convertida. Arrepiéntete. ¿Por qué? Pues de esta tu maldad. Tu bautismo fue de maldad, de engaño. Ahora mira esto. Y ruega es llorar, viene del foné, ¿ok? Foné. Ruega, llora a Dios, que si quizás te sea perdonado, ¿se da cuenta que ninguno de sus pecados estaban perdonados? Y se había bautizado. Así tenemos mucha gente en las iglesias. Se bautizaron, hicieron tantas cosas, pero sus pecados no han sido perdonados. Porque la maldad continúa en ellos. Y yo sé que esto le va a sorprender a muchos, pero la palabra tiene que ser predicada como el Señor le mandó que la predique. Ahora, mire esto, la palabra del Señor. El pensamiento de tu corazón. Ninguna persona puede negociar con el Espíritu Santo de Dios. Eso es una maldición. Te va a traer hasta la muerte repentina. Ahora mira bien la palabra del Señor. Pues en él de amargura. Mira, una persona que se bautiza en Cristo, hermano, verdaderamente tiene alegría, tiene paz. Pero el Espíritu Santo le mostró a Pedro, dice, porque en él de amargura y en prisión de maldad. Mire, Pedro pudo ver hasta la prisión que estaba. Él no era libre. Él estaba preso. Ese cosmocatropa que lo controló lo tenía preso. Le había dado mucho dinero. Lo levitaba. Todas esas cosas, mire, de maldad veo que estás. Tú eres un hombre que ha causado mucho daño, muchas personas posiblemente han muerto ya sin salvación porque la gente aquí piensa que ese es el gran poder de Dios. Ahora, voy a terminar con esto. Entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto me acontezca. ¿Qué le iba a acontecer? Lo que Pedro le profetizó. Te viene tragedia, te viene muerte. Tú estás en una prisión, yo la veo, yo puedo ver la prisión en el espíritu, porque Dios le mostraba a Pedro muchísimas cosas.
Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Se regresaron los discípulos. La pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y cómo Felipe no se dio cuenta? Fácil. Te voy a contestar esa pregunta. Porque cada hombre de Dios tiene ojos diferentes. Cada hombre de Dios, Dios le da algo, los ojos espirituales, para que pueda ver cosas que otros hombres de Dios no pueden ver. ¿Ok? Entonces Felipe no pudo ver, siendo un hombre santo, usted ve el testimonio de Felipe, Dios hacía milagros extraordinarios, pero no tenía la visión espiritual de poder ver en otra dimensión más alta. Pedro sí. Entonces cada hombre que ministra, cada pastor, cada evangelista, Dios le ha dado ojos de otro calibre para poder notar, discernir y ver el mundo espiritual. Aunque Dios usaba a Felipe en milagros y prodigios y señales, no le había dado la visión espiritual del Espíritu que le dio a Pedro. Por eso es que los ministerios cambian. Por eso es que hay gente que dice, Señor, muéstrale, pero Dios no le muestra nada, porque Dios no le ha clasificado con el tipo de visión espiritual. Cada hombre de Dios ve cosas que otros hombres de Dios no ven. Lo mismo en el mundo de las sanidades. Dios usa hombres en sanidades diferentes. Yo no puedo imitar el ministerio de nadie, ni nadie imitar el ministerio mío, porque esas son cosas dadas específicamente por el Señor. Así que si tú has participado de Simón, el mago, y has ofrendado a Simón el mago, lo que la palabra te enseña y me dice por la boca del apóstol Pedro, que vas a tener que rogar, como hizo Simón, para que nada de esto te acontezca y te liberte. Él murió de una muerte terrible, Simón el mago. Él tuvo una contienda espiritual con el apóstol Pedro. Y se dice que le dijo a Pedro, mira lo que yo hago. Y se levitó a una altura bien grande. La gente no estaba acostumbrada a verlo. Y cuando estaba en el aire, Pedro hizo una oración en contra de él, por todos los daños que había hecho. Y la altura que estaba se cayó, porque Dios le quitó el poder al diablo para tenerlo en ese acto de levitación, y se cayó. Y el golpe que se dio, se dice que murió. Así que, amado y amada, donde quiera que estés, cuídate de los engañadores. Y más que todo, quizá tu ignorancia te salve, o tu ceguera espiritual. Porque si tú has participado en la maldición de Simón el mago, y Dios te mira y ve que tú no sabías nada de esto, quizás te dé una oportunidad. Pero si tú conscientemente sabías que ese hombre o esa persona participaba de las obras de Satanás y tú le diste ofrenda, pues mira, la ofrenda que tú diste se la diste a Satanás, y eso va a traer juicio sobre ti. Pídele perdón a Jesús, es el único que tiene la llave. La paz de Dios contigo y la bendición de Jehová te llene. Quiero orar por ti. Padre, te doy a ti la gloria y la honra. Bendice a cada persona que ha escuchado tu predicación de tu palabra. Sácalos, Dios mío, del engaño y la maldad. Deja de saber las cosas que son correctas y las que no son. Los enfermos, Señor, sánale.
los que estén enfermos y ayúdale. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. La paz de Dios contigo. Amén.